Gracias, Nobel. Mario Vargas Llosa, la Premio Internacional del Libro del Mundo de 2019. Recibe el principal análisis con un foro al máximo de tiempo. Palacio, el otro viejito del Cretácico, Oppenheimer del Jurásico. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por haber Acá estamos casi en la zona de la prensa. larga cola afuera, ya han estado esperando con mucha paciencia para empezar hoy. Los resultados esta noche, ustedes se imaginarán, no necesitan presentación, viendo el mundo del periodismo, de la literatura y de la acción política también del planeta. Y hoy día vamos a aprovechar este espacio para hablar de política en Latinoamérica. Tal vez hablemos un poquito de política también en los Estados Unidos y nos seguimos un poquito hacia el norte y América. No hay un formato establecido, así que la conversación va a ser muy libre. Alberto me han pedido que le haga las preguntas a Mario Vargas Llosa y luego ellos nos van a saltar en la conversación. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y quería empezar hablando justamente de Mario Vargas Llosa sobre los nuevos populismos en América Latina, que preocupan porque pueden ser de izquierda o de derecha, pero son siempre populismos y pueden ser muy perversos para la región. Desde Venezuela hasta Brasil, Nicaragua, sigue Cuba en la misma situación. ¿Por qué no nos libramos de los populismos? ¿Por qué son tan atractivos en América Latina? Hay que agarrar un micrófono. Exacto, y así arrancamos. Yo creo que los populismos han Este comentario y la gente lo aplaude, el público lo aplaude. acompañado siempre a la democracia, que es una enfermedad que lleva a la democracia desde el principio, que se arrastra, que en algunas circunstancias se manifiesta de una manera más visible, llega a asfixiar a una democracia, a corromperla profundamente, y luego pues se oculta. Yo creo que nunca desaparece, el populismo está allí siempre. Ahora, la práctica democrática pues va perfeccionando la democracia, pero sin embargo, en los últimos años hemos visto en los países que parecían mejor vacunados contra el populismo, como Gran Bretaña, por ejemplo, súbitamente el Brexit ha demostrado que el populismo podía de pronto, y con la cara peor del populismo, que es el nacionalismo, inundar a una democracia tan antigua, tan sólida como la inglesa. Estados Unidos es un caso muy interesante, es un país profundamente democrático y sin embargo ha elegido un presidente que es la encarnación verdaderamente del populismo. Entonces, yo creo que no hay que sorprenderse por la presencia del populismo como una amenaza a la democracia. Siempre ha estado allí. Yo creo que en el caso de América Latina, sobre todo, es verdad, los populismos están presentes, son un cáncer para la democracia, pero en un sentido nosotros hemos progresado extraordinariamente, ¿no? Cuando yo pienso en mi juventud, en América Latina lo que había era dictaduras militares, con excepciones, ¿verdad? Chile, Costa Rica, Uruguay, y yo creo que hay que parar de contar. Pues, si es así, hemos progresado. Una democracia corrompida por el populismo es preferible siempre a una dictadura que es siempre profundamente corrupta y las cosas no salen a la luz. En una democracia populista las cosas de todas maneras salen a la luz, se ven los defectos, la perversión que es para las instituciones democráticas el populismo, y hay muchas más posibilidades de reaccionar positivamente que en una dictadura. Entonces,
¿Qué cosa quiero decir? Quiero decir que no hay que ser pesimistas, que no hay que pensar que las democracias están derrotadas, perdidas. Lo han estado muchas veces, han pasado momentos muy difíciles, pero haber salido de una dictadura es ya un progreso definitivo, importantísimo. La de Fujimori. Y creo que eso está ocurriendo en América Latina y esa es una razón para ser optimista en nuestro continente. Alberto. Yo creo que hay Periodista cubano. una coincidencia milimétrica entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha. ¿Y en qué coinciden y por qué se puede pensar? Populismo de derecha, que Fuerza Trump Popular. es un De izquierda, populista y que Evo Morales. Bolsonaro es un populista y que Bolsonaro es de un derecha. populista? Bueno, la coincidencia es en creer que ellos encarnan la patria y que quien los respalda a ellos son los patriotas y quienes los adversan son los traidores, la gentuza, terroristas. la peor gente del mundo. Bueno, Estigmatización. ese rasgo del populismo yo creo que es esencial para entender el fenómeno. Cuando un gobernante se pone por encima de la ley y dice esa barbaridad que dijo Trump, por ejemplo, hace unos días, que se vayan de los Estados Unidos, que se vaya a los Estados Unidos esta mujer, porque en general cuatro mujeres que habían condenado la política de Trump, porque yo soy, de alguna forma, estaba implícito en lo que él decía, yo soy la representación de Estados Unidos. Eso es gravísimo, porque ese principio es la clave del peor populismo. Andrés. Para no ser repetitivo, yo creo que hay un aspecto de la ingeniería electoral de las democracias que está, en cierta manera, ayudando a los populistas. Y me acuerdo de Chávez, de cuando surgió Chávez. Chávez era un teniente coronel, joven, no tenía dinero, no tenía asesores electorales, no tenía un aparato electoral, no tenía partido, no tenía nada. ¿Qué hizo? Declaraciones estrambóticas, hizo una campaña antisistémica, como que estaba en contra del sistema. Toda la prensa le dio una cobertura impresionante, muchísimo más que a cualquier político tradicional que tenía sus focus groups, sus asesores y sus grupos de planificación política y todo eso. Y lo mismo pasó con Trump, lo mismo pasó con López Obrador en México. O sea, hoy día, si tú eres un candidato sin dinero, haces una campaña antisistémica, dices todos los demás son los corruptos, todos los demás son los Antauro malo, oligarcas, Antauro malo. yo soy el que ayuda al pueblo, y toda la prensa Cerrón. te va a seguir y te va a dejar muchísimo más espacio que a todos los que tienen mucho más dinero que tú, porque eres la gran amenaza al sistema y lo eres. Allá en tu primera candidatura. Yo creo que esa es una falla de nuestra cultura que solo se va a corregir con más educación y con más conciencia y contando más un poco lo que ha sido la experiencia de otros países y como siempre se ve el mismo patrón. El antisistémico recibe más cobertura y nosotros los periodistas somos suficientemente estúpidos como para dárselas que los políticos que no son antisistémicos y ganan. Bueno, y esto me permite meternos en algunos países que habíamos escogido para poder hablar un poco de ellos, porque son esas experiencias las de Modelo otros Rosa países María. que queremos en algún momento estudiar y aprender. Venezuela. Venezuela está en la agenda de América Latina porque en este momento tenemos una crisis migratoria. En el Perú ya tenemos 800.000 venezolanos que han entrado buscando en realidad un poco de esperanza y de comida y de lo básico para sobrevivir. Es una crisis de refugiados, aunque no se llame así oficialmente, pero lo es, dado que ya han salido de Venezuela 4 millones de personas en un tiempo muy corto. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Estas personas en el fondo quieren regresar a su país.
Y también para Alberto la pregunta, ¿Venezuela será una segunda Cuba? ¿Podrán volver algún día? Empezamos con Mario Vargas Llosa. Yo soy optimista con Venezuela. Yo creo que la dictadura va a caer, la dictadura va a desaparecer. Hay la inmensa mayoría de venezolanos hoy en día que está contra la dictadura, que quiere la democracia para su país. Los 4 millones de venezolanos, por lo menos, que han emigrado, son una prueba palpable del rechazo que la inmensa mayoría de venezolanos tiene por el gobierno de Maduro. Ahora, lo que sorprende es que, pese a la presión internacional tan grande que ha habido, la dictadura sigue allí. La explicación es que hay por lo menos una cúpula militar que sigue aferrada al poder, y es una obra que se genera en el gobierno de Chávez. Usted sabía que el ejército era un ejército pues neutral, que no era un ejército comprometido políticamente con sus tesis, y entonces corrompe al ejército, que confía el negocio, que es un negocio muy fructuoso, del narcotráfico, pone a los generales, coroneles al frente de las empresas nacionalizadas, en fin, crea unos intereses en la cúpula militar que son los que explican esa adhesión sistemática ante el temor de perder todo lo que tienen, de los altísimos niveles de vida que tienen, y sobre todo de ser pues, llevados a los tribunales internacionales. Yo creo que todo eso explica la resistencia de esa cúpula militar. Ahora, lo que es importante es ver la evolución del caso de Venezuela. El caso de Venezuela es verdaderamente trágico, porque Venezuela tenía una democracia que funcionaba, una democracia que estaba funcionando, que había corrupción, sí, seguramente había corrupción, pero esa corrupción salía a la luz, esa corrupción podía ser remediada, por lo tanto, y sin embargo hay una Analicen el caso venezolano como el caso más crítico en la región. Por la figura de Chávez, por la idea de que un hombre fuerte puede resolver los problemas mejor que esa democracia lenta, burocratizada, ineficiente. Entonces, pues los venezolanos, no nos olvidemos, votaron en varias elecciones que fueron elecciones libres a favor de Chávez, es decir, a favor de la dictadura, a favor del hombre fuerte, a favor del populismo. Y entonces, claro, lo han pagado amargamente, terriblemente. Creo que sin quererlo ni saberlo, los venezolanos han prestado un gran servicio a América Latina. ¿Quién puede creer hoy día que ese país potencialmente tan rico, que pasa hambres, que está en las condiciones más misérrimas, pudiera ser un modelo para sacarnos del subdesarrollo, para implantar la justicia social, para crear igualdad de oportunidades? ¿Quién podría creer? Hay que ser un fanático, ser completamente cegado por la ideología para creerlo. Entonces yo creo que la lección que nos ha prestado Venezuela, sacrificándose de esa manera terrible, ha sido una lección enormemente favorable a la democracia. Hoy día sabemos que el camino no puede ser el camino que tomaron los venezolanos insensatamente en la época del comandante Chávez. Creo que la democracia, pues, hoy en día en América Latina es más fuerte de lo que era hace muchos años, a pesar del populismo, en gran parte por la catástrofe que ha vivido Venezuela. Alberto, y con la pregunta, ¿caerá Maduro? Yo creo que, como Mario dice, que sí caerá. Creo que caerá porque no se puede tener un foco de autoridad doble en ningún país, y especialmente en países dictatoriales. Hay un gobierno paralelo, Venezuela. Guaidó y Maduro. Es una dictadura sin la menor duda. Claro. El hecho de que Guaidó
tenga el respaldo de 52 o 54 países es un hecho muy determinante de que efectivamente eso va a caer. Ahora bien, Periodista cubano que justamente yo creo conoce un que poco la la influencia sobre lección Venezuela. que hay que aprender de Venezuela no solo es, yo creo que Mario tiene razón, en la elección, digamos, frívola de Chávez, sino también el hecho de que los gobernantes, que el Estado venezolano no respondía a las necesidades de los individuos. Entonces, cuando eso sucede, yo no sé si aquí en este país sucede, y si sucede en este país es muy peligroso también, porque estarían Está reclamando en la parte de afuera, queriendo ingresar. Está molesto porque han recibido unos brazaletes y el aforo ha sido superado ampliamente. el hecho de que un Han hecho gobierno un par de horas de cola. Los organizadores no han estimado muy bien la cantidad de asistentes a la feria. A mí me es muy fácil identificar eso porque eso no lo pasó en Cuba. Es decir, en Cuba no solo Fidel Castro engañó al pueblo cubano y les prometió una revolución que no iba a hacer, pero además de eso, además de ese engaño, había una realidad, y la realidad era que el pueblo no se veía representado en el Estado. El Estado, digamos, por su parte, en el Estado había corrupción, y entonces realmente lo que ocurrió fue que cuando Batista da el golpe de Estado en 1953, no hubo una reacción vigorosa, y no hubo una reacción vigorosa porque la gente sencillamente no le interesó, y de la misma manera que no le interesó el destino de esa democracia. La democracia tiene que funcionar en donde quiera que hay demócratas. Donde no hay demócratas y donde no hay personas que entiendan que la república es esencial defenderla con los dientes, pero para defender la república el Estado tiene que responder a los individuos y no puede estar por encima de los individuos. Bueno, yo creo que ahí está la clave del problema, José María. Muy bien, y voy a, sin perjuicio de que me centro también en Venezuela, me voy a comenzar a centrado el tema básicamente en Venezuela y van a ingresar ahora el tema de corrupción. Que podemos compartir después para aterrizarlo en el Perú. Porque corrupción regional de Odebrecht seguramente en la Vallata. Sí, decir que a mí me encantaría ser tan optimista como Mario, pero no lo soy, porque quisiera apuntar a Jaime se califica como un pesimista o realizador. No lo soy, y no lo sobre Venezuela, sino por el futuro de América Latina con todo esto, porque ya se está construyendo el nuevo mito de que Venezuela supuestamente es una víctima del imperialismo, es una víctima de quienes criticamos la dictadura, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que el desastre de Venezuela se produjo muchísimo antes de las sanciones de Estados Unidos que empezaron este año. Venezuela se ha convertido del país más rico de América Latina en el mayor desastre humanitario de la región en los últimos 20 años. 4 millones, como decía Rosa María, de refugiados, exiliados, 10 millones de % de inflación por año, 6.800 y pico de muertos en el último año y medio. Eso es más que en toda la dictadura chilena de 17 años. Todo eso pasó antes de las sanciones. Entonces, jóvenes, amigos aquí presentes, no se dejen contar el cuento de que lo que pasó en Venezuela es culpa de los yanquis o de la CIA o de quien sea. Cerrón, porque no es un grupo cierto. De izquierda que entonces, avalan como estamos viendo ya la conclusión de esa historia, de esa narrativa, y hay quienes se la van a creer, y lamentablemente, Mario, vamos a tener elecciones en la Argentina izquierda muy pronto, latinoamericana. y
quienes están primeros en las encuestas son los amigos de Venezuela. Ojalá tengan razón. ¿Por qué están primeros? ¿Por qué son tan populares? Antisistema. No hay denuncias de corrupción, no hay... ¿Cómo que no hay? Hay una montaña, si quieren hablar de Argentina, en Argentina es un poco la teoría del péndulo, ¿no? O sea, cuando las cosas van mal con este, la gente se quiere ir con el otro. Pero principalmente porque el gobierno kirchnerista se benefició de factores externos, de la mayor alza de las materias primas en la historia de la Argentina durante 10 años. Lo mismo ocurrió en el En Perú con el lugar de ciclo de los metales. invertir en Segundo educación, gobierno en García. ciencia, en tecnología, en salud, en construir las bases de lo que Crecimiento podría como haber un sido un factor país, externo. pero riquísimo por los próximos 100 años, Precio commodities. como decimos en Argentina, se lo fumaron en pipa, se lo robaron, García no dejaron nada, pero estuvo el manchado boom su segundo económico gobierno por producto de los altos precios internacionales de la soja fue tal que mucha gente tuvo un buen pasar. Y ahora, dicen los kirchneristas, con nosotros estuviera mejor. Entonces, termino con esto. Ese es el drama de los populismos en América Latina. Suben las materias primas, suben los populistas. Reparten. cuando hay caja. Dejan de subir las materias primas, Cuando cae, por ejemplo, viene el la precio del crisis, cobre. votan a los gobiernos responsables. Empieza el ajuste. Y los que estaban antes dicen, con nosotros estaban mejor. Y tienen razón, claro que estaban mejor. Pero estaban mejor por un problema coyuntural como ser la suba de los precios internacionales de las materias primas. Ese es el drama. Y eso solo se cura con una cosa que es con educación y con información veraz. Corrupción, Sí, no Perdóname, mandado. Andrés, yo creo que hay un elemento también a este respecto que tiene que ver con el gobierno de Macri. Macri se encuentra, cuando sube a la presidencia, con un país destrozado por el populismo, por las políticas populistas de los Kirchner, y entonces piensa, a mi juicio erróneamente, que no se podían pedir más sacrificios al pueblo argentino, y entonces opta por el gradualismo, por hacer unas reformas que son reformas en cámara lenta, precisamente porque pensaba que ese pueblo había sido suficientemente golpeado por la irresponsabilidad populista de los Kirchner. Y entonces, en lugar de hacer las reformas radicales que exigía la situación patética en la que se encontraba la economía argentina, opta por unas reformas que no funcionan, por lo menos de manera inmediata. Y entonces el pueblo argentino resulta que había votado por Macri pensando que las cosas iban a cambiar radicalmente, y en lugar de cambiar radicalmente parecían agravarse. Y creo que eso es lo que ha, digamos, mermado la popularidad de Macri, que tiene un equipo excelente, que es un presidente excelente, que sabe exactamente lo que hay que hacer, pero no se atrevió a hacerlo por consideraciones de no exigir más sacrificios al pueblo argentino. Creo que se equivocó, y creo que sería un verdadero desastre, no solo para Argentina, sino para toda América Latina, que volviera la señora Kirchner, que tiene ese prontuario verdaderamente desastroso de unas políticas que han destruido Populismo. a uno de los países más ricos de América Latina, sino del mundo. Creo que la lección que tenemos que aprender de lo ocurrido en Argentina es que el gradualismo puede tener efectos profundamente negativos, por más generosamente inspirado que esté. Quería saltar, no sé si Alberto tenía algo que agregar en esto, pero quería saltar, porque no nos va a quedar mucho tiempo, al tema de la corrupción. Claro. Que no viene Como de sabe el tema, público perfectamente, los dinosaurios. en este momento todos los expresidentes del Perú, salvo los que están muertos, tienen procesos penales abiertos. Alan. Y algunos están en prisión, otros están camino a prisión. Y esto no deja de ser... No casi nada en el caso de corrupción la vallata ¿Qué de la país es región. este donde los expresidentes van todos a la cárcel? Y algunas personas acá dirán, pero Vargas Llosa nos ha recomendado a alguno de ellos, incluso
para votar por ellos. El garante, ¿no? ¿Qué El pasa garante. con la Perdón, corrupción sistémica? Rosa María. Recomendé a todos los presidentes que hoy día son acusados de ladrones. Recomendé a Toledo, recomendé a Humala, recomendé a Kuczynski. En política hay que elegir el mal menor. Lo que uno cree que es el mal menor puede equivocarse, desde luego, pero en todos estos casos había que seguir votando por Fujimori, García y un dictador Humala corrupto. Humala del Cuando Polo Toledo Rojo. parecía representar la democracia, parecía representar la libertad, parecía representar una democracia Conoce la decisión que los peruanos habíamos perdido. en las últimas elecciones. Sí, había que votar, ¿no? Hay que olvidarse de lo que fue la marcha de los 4 suyos. No fue algo hermoso, no fue algo que nos levantó el ánimo. ¿Quién iba a pensar en ese momento que el señor Toledo iba a aprovechar el poder para robar? No. En ese momento Toledo representaba lo anti-Fujimori, era la negación del Fujimorismo, pues había que votar por él. Nos equivocamos, pues quizá en ese momento había que salir del Fujimorismo, eso era la primera prioridad, Claro. y Toledo nos ayudó en ese momento a salir del populismo. Que el señor Humala recibió dinero o aprovechó el poder para hacer malos manejos, pues en ese momento había que elegir entre Humala o Fujimori. Así es, Keiko Fujimori. Yo Primera elegí Humala. Humala me pareció el mal menor, Humala me pareció Humala ya del polo convencido blanco. de que había que moderar su programa, que no podía ser un programa chavista, que tenía que ser un gobierno democrático, que no iba a nacionalizar empresas. Al final, en eso cumplió. ¿Quién iba a imaginar que el señor Humala iba a robar? Pues en ese momento parecía imposible. Parecía que realmente, si hubiéramos sabido que eran ladrones potenciales, pues no hubiéramos votado por ello. Pero, digamos, ¿nos equivocamos los peruanos? Yo creo que en ese momento había que librarse de Fujimori y de Montesinos, que el enemigo peor para el Perú, para el futuro del Perú, eran los representantes de la dictadura. Pues lo mismo pasó con Kuczynski. ¿Quién iba a imaginar? Yo lo conocía a Kuczynski hace Haciendo alusión muchísimos años. directamente a la ¿Quién hija iba de a Fujimori, Keiko imaginar Fujimori. que Kuczynski iba a abrir las puertas para que Fujimori saliera cuando toda su campaña la hizo prometiendo que no iba a indultar a Fujimori? Pues, al final incumplió. Kuczynski Fue un presidente desastroso. prácticamente es un gobierno, era un calco Lamenté yo de muchísimo haber Keiko votado por Fujimori. él, pero en ese momento había que elegir entre él o Keiko Fujimori. ¿Quién era preferible? Keiko Fujimori, la continuación de la putrefacción que fue la dictadura de Fujimori y Montesinos. ¡Bravo, bravo! Yo estoy convencido que los ladrones deben ser juzgados, incluso realmente responsables, e ir a la cárcel y pagar sus culpas. Ahora, de todas maneras, no nos olvidemos De Vizcarra. que en el Perú esos ladrones, si es que son ladrones, han sido denunciados, están siendo juzgados, porque afortunadamente la democracia que tenemos permite que haya fiscales honestos, jueces honestos, por fin. Estamos al fin de la En ese navaja. sentido, pues, ¡Bravo, Domingo! la democracia trae sus beneficios, indiscutiblemente trae sus beneficios. ¿Estamos mejor que cuando Fujimori y Montesinos? Sí, estamos mucho mejor. Claro. Estamos muchísimo mejor, aunque sea solo porque hay hoy día fiscales Porque hay y democracia, porque hay que en esa democracia. época no había. Yo quería ir más allá del Al caso cubano peruano no, al y cubano conversar no. un poco de este fantasma que ha recorrido América Latina. El caso Lavallato, que explota sobre todo en Claro, países pues de América hablen Latina, un muestra poquito de a dinosaurio. una sociedad y a una política corrupta de la mano. Empresas públicas, empresas privadas, partidos políticos, compartiendo el Estado como un botín y como una práctica regular, que además asegura financiamiento partido político, garantiza, ¿no es cierto?, más ganancia para la empresa privada y por supuesto es una costa del erario público. Esto que hemos sabido ha pasado en el Perú y en muchos países de América Latina, con el caso de Odebrecht y con sus confesiones, se convierte en fenómeno generalizado, sistémico. ¿Por qué?
Ya, Rosa María. Esa es la gran Suelta pregunta, el micro, ¿por qué? Rosa María. De repente, con Andrés y con Alberto, que nos habíamos quedado. No, jugando. Yo creo que Mario tiene razón. La pregunta anterior, que era una pregunta que hacía mucha falta hacérsela. Creo que como la democracia es elegir y elegir el menos malo, yo creo que perfectamente se demostró que era así. Corrupción Ahora, no el donde. caso de Odebrecht, el caso de Lavallato, ha servido para evidenciar que en toda América Latina, por lo menos en toda América Latina donde trabajó Odebrecht, y probablemente en Estados Unidos donde también trabajó Odebrecht, eso es un expediente que falta por examinar. Ahí hubo una gran corrupción, y una gran corrupción porque los políticos descubrieron que había una fórmula de robar que les era muy cómoda. No tenían que pactar con empresarios locales, podían hacerlo con un proveedor de recursos innobles, pero exterior, que además había de alguna manera formalizado el robo de una forma extraordinaria. Tenían unos equipos muy buenos, de grandes ladrones que distribuían los recursos por el planeta entero, por Andorra, por Panamá, qué sé yo, por todos los Hace una descripción de paraísos la metodología fiscales, que usó Odebrecht bancarios. para el sistema de coima. Afortunadamente eso se terminó, pero se terminó después de destruir todo el aparato político de América Latina. Yo creo que en América Latina lo que deja Lavallato y lo que deja Odebrecht es la destrucción absoluta de lo que era el campo político. Por ejemplo, República Dominicana, Panamá, que son países en donde confió especialmente Odebrecht, pues ahí pueden elegir a cualquiera. Hay un riesgo muy grande de que en esos países, al no existir unos vectores políticos importantes que son los partidos, sean más susceptibles que el resto de las naciones del planeta a elegir a un outsider que no represente nada, que no tenga vínculos con el país y que prometa la honradez y la honestidad, y eso también puede ser muy peligroso. Yo no sé cómo es la situación en Perú, pero tal vez eso suceda en este país. Mario. No sé, Mario, si tú crees que puede ocurrir que ante No da la mayor destrucción de los perspectiva. partidos políticos surja un Pues ensaya una hipótesis. personaje que no tenga nada que ver con un outsider y que ese outsider lleve al país por una senda populista, una senda peligrosa. Pues yo tengo la esperanza de que el pueblo peruano haya aprendido la lección, ¿no? Y que vote mejor, ¿no? El pueblo peruano votó por un parlamento que ha sido uno de los grandes desastres de nuestra democracia. Pues esperemos que en las próximas elecciones el pueblo peruano no vuelva a mandar el mismo parlamento que hemos tenido, cuyos desastres ha padecido el pueblo peruano. Yo tengo la impresión de que la democracia está recuperando posiciones en América Latina, de una manera difícil, de una manera imperfecta, seguramente, pero
¿Cuáles son los modelos que pueden competir hoy día con la democracia? Esos modelos los hemos visto desaparecer, extinguirse, hemos visto el fracaso verdaderamente trágico para los países que optaron por ese modelo, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. ¿Quién puede pensar que ese tipo de regímenes puede resolver nuestros problemas, sacarnos de su desarrollo, crear sociedades más igualitarias, sociedades donde haya igualdad de oportunidades? Es muy difícil. Habría que ser verdaderamente un fanático, cegado absolutamente por la ideología para creerlo. Y hay grupos, yo creo que son grupos muy minoritarios, y que América Latina sabe hoy en día, sabe que si quiere realmente progresar, tiene que optar por la democracia, tiene que optar por un sistema que es el sistema que ha prosperado, que ha elevado los niveles de vida de una manera muy notable a los países que eligieron bien. Creo que eso se está viendo un poco, digamos, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, ¿no? Hay unas democracias que están funcionando, que están trayendo grandes progresos a sus países en América Latina. Claramente esos son los buenos ejemplos, y esos son los buenos ejemplos que hay que seguir. Mi impresión es que el Perú, si no ha aprendido la lección de estos últimos años, Escucha, Perú. el país estaría negado a la racionalidad. Yo no lo creo. Creo que no. Creo que el Perú siente que hoy en día está mejor con todo lo imperfecta que es nuestra democracia y con todos los casos de corrupción clamorosos que se han ventilado, y que en el futuro pues elegirá de una manera más racional y menos pasional, que es algo que ocurre muchísimo en América Latina. Un caso que habría que mencionar es el de México, ¿no? AMLO. México es un país que parecía enrumbarse por el camino democrático. Izquierda latinoamericana. Tenía un sistema electoral que era impecable, había una libertad de expresión muy notable, y en ese momento los mexicanos votan y eligen a un populista. Eligen a un populista convicto y confeso, y lo eligen por una mayoría absolutamente aplastante que puede acabar con la democracia mexicana. ¿Es trágico? Sí. Yo creo que es absolutamente trágico lo ocurrido en México, y que el efecto que podría tener lo que está ocurriendo en México sobre el resto de América Latina podría ser dramático, ¿no? Andrés, tiene mucho para contar sobre la influencia de López Obrador sobre la región. Varias cosas brillantes que ha dicho Mario recién. Cuando hablamos de Odebrecht, o sea, todo el mundo está hablando de Odebrecht en Perú, pero nadie habla de Odebrecht en Venezuela. Y según los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando estalló todo este caso, recuerden, esto salió de los tribunales de Nueva York, donde pusieron los millones que pagó Odebrecht en cada uno de los países. El país donde más sobornos se pagaron fueron a Venezuela. ¿Venezuela? 180 y pico de millones de dólares. Y a México fueron 10 millones de dólares. No creo. Pero ¿qué pasa? De Venezuela no se habló una palabra, porque hay una dictadura que no permite prensa libre. Discrepo como no supimos nada, y nadie habla de Odebrecht en Venezuela. Todos estamos hablando, ¿Es una como dictadura? tenemos que hacerlo, obviamente, sobre Odebrecht en México, en Perú, en Argentina, en todos estos lados. Pero no hay libertad la de ironía prensa, no hay de todo libertad de esto investigación. es que todo esto Censura aflora la prensa. en las democracias como debe ser. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir que las dictaduras se salgan con la suya. Porque la corrupción siempre existió. Tú preguntabas recién por qué Odebrecht ahora. Narcoestado. Odebrecht es lo que siempre ha pasado en América Latina. Pero bajo las dictaduras ni nos enterábamos, porque no había una prensa libre, porque no había jueces independientes, porque no había un Congreso independiente. Hoy día están aflorando estas cosas. Pero en todos lados, menos en Venezuela y en Cuba, donde Odebrecht, dicho sea de paso, construyó el puerto de Mariel y hizo obras impresionantes. Entonces, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos que los países más corruptos son los más dictatoriales. Habría que Dictadura agregar parlamentaria algo, también. creo yo, en la experiencia mexicana, porque la pregunta que plantea Alberto también
hay que volver a plantear. Cuando los regímenes políticos se destruyen, justamente como las denuncias en Brasil, como lo que pasó en México con el narcotráfico y la guerra contra las drogas, los pueblos tienden a buscar un personaje que ponga orden, que sea casi mesiánico. Antauro. Y el resultado no siempre es grato, ¿no es cierto? Es Desde Bolsonaro. la visión que tienen Estados Unidos sobre México, Trump. ¿cómo están observando este fenómeno? A ver, ¿qué es Estados Unidos? Estamos hablando de América Trump, Latina. que es un caos, un desastre absoluto. Como Negacionismo, cambio climático, cierre de los fronteras. mexicanos son todos bad hombres, como dijo Trump, ¿no? Son todos malos, toda la culpa de ellos, etcétera, etcétera. Pero la preocupación con México es que lo que ha pasado es una protesta popular, un voto de protesta contra gobiernos que han sido muy 40 corruptos, años, ¿no? que han permitido un estado de cosas como el que había en Venezuela antes de Chávez, pero han escuchado el canto de sirena de un hombre que les ha dicho: yo puedo solucionar esto, yo soy honesto. Y es honesto, probablemente sea honesto. No se le conocen lujos, no se le conocen avidez de dinero, pero tiene unas falencias impresionantes en el sentido de que está minando las instituciones mexicanas, y hoy día la economía mexicana está cayendo en picada. Se pronosticaba que iba a subir, iba a crecer un 2% y pico, ahora ya han bajado las previsiones a 1%, hay quienes dicen que va a bajar el 0%, o sea, es un país que va cuesta abajo. Como decía Mario, como decía Carlos Alberto, los salvadores de la patria, la mayoría de las veces, no resultan serlo. Hay un dato interesante publicado recientemente. Parece que las coimas que repartió Odebrecht son 3 veces las que reconoció ante el Tribunal de Nueva York. Son 2.600 millones de dólares y no 800 y tantos millones. En el caso peruano eso es evidente, ya vamos como más de 80 millones y ellos reconocieron solo 29 ante el Departamento de Justicia. O sea que acá la cuenta no estuvo clara desde el primer día. Pero quería aprovechar para preguntarle a Mario Barranquilla que planteamos antes. Vienen elecciones en Bolivia. Bolivia es un caso especial. Es un presidente populista, sucesivamente reelegido. No tenemos un problema migratorio boliviano felizmente caótico. ¿Cómo explicar lo que está pasando en Bolivia? Yo creo que el caso de Bolivia es un caso típico del populismo, izquierda, ¿no? de demagogia. Evo Morales está tratando de reelegirse por 4ª vez. No nos olvidemos que hizo hace algún tiempo un referéndum para saber si los bolivianos querían que los presidentes pudieran reelegirse. Los bolivianos dijeron no queremos. Y sin embargo, ahí está. Dice que el derecho a ser elegido presidente de la República es un derecho que no puede caducar, incluso a través del referéndum que él mismo convocó. Entonces eso es pura demagogia. Clarísimamente Evo Morales es un populista que ha tenido éxito. Yo no creo que haya tenido éxito. Ha vendido las riquezas de Bolivia a Brasil, ha entregado prácticamente las riquezas de Bolivia a Brasil, y eso le ha dado una cierta estabilidad económica. Progreso económico ninguno. El progreso económico Bolivia no lo ha alcanzado. Y entonces yo creo que el caso de Evo Morales es un caso típico de populismo, de demagogia y de la creación de un mito en torno a él, un mito que sobre todo se compró Europa y difundió Europa. Prácticamente nada es verdad de lo que se dice de Evo Morales, este hombre humilde que fue progresando a través de su coraje, de su responsabilidad. Es un hombre que no habla aymara ni quechua, por ejemplo. En contra de todo lo que se dice, él no habla aymara ni quechua. Su idioma es el español. Y se ha inventado toda una imagen que no corresponde a la realidad. ¿Qué es lo que hacen los líderes populistas?
Un creo universo que en estas paralelo. elecciones es muy importante apoyar a quienes están luchando contra el populismo, a quienes están enfrentándose a él, porque una cuarta presidencia de Evo Morales yo creo que sería catastrófica, no solamente para Bolivia, sino para los países vecinos. Una influencia, ¿no? Claro. Quería preguntar, antes de pasar Escucha ese ron. con Chile. Ajá. No hemos mencionado Chile porque parece que en Chile todo va bien. Es otro Es un continente. país al cual hay que imitar políticamente. Sí. Chile. Ah, no, yo creo que Chile va no solo bien, va muy bien. Yo creo que Chile es un país que ya no es América Latina, en el sentido que está más cerca del mundo desarrollado que del mundo subdesarrollado. ¿Y por qué está Chile bien? Está bien porque en primer lugar hay una democracia que respeta a la izquierda y respeta a la derecha, y hay una política económica que es la política exitosa. Es una política que se aplica en Chile hace muchos años y que la aplica tanto la derecha como la izquierda. Esa continuidad, esa estabilidad es lo que permite a los países progresar. No se habla de Chile mucho por Pinochet, por la dictadura sanguinaria de Pinochet, corrupta de Pinochet. Bueno, pues esa dictadura horrenda, espantosa, que no queremos para ningún país de América Latina, tuvo una buena política económica. Eso hay que reconocerlo. Las dictaduras no fracasan en todo. El caso de la dictadura chilena, corrupta en política económica, acertó. Y acertó porque los militares se retiraron de la política económica y entregaron a unos economistas que hicieron lo que hay que hacer si un país quiere progresar, que es abrirse a los mercados del mundo, impulsar la empresa privada, atraer capitales. Todo eso lo hizo Chile. ¿Y con qué resultados? Resultados extraordinariamente eficientes. Extraordinariamente eficientes. Es el país que tiene probablemente la mayor igualdad de oportunidades en América Latina. Es un país que ha desarrollado extraordinariamente, y sobre todo la provincia, el interior, hay que salir de Santiago y viajar por el interior de Chile para ver lo que son los progresos indiscutibles que han beneficiado enormemente a los mayores progresos económicos de Chile no se alcanzaron en la dictadura, se alcanzaron en la democracia y se alcanzaron gracias a esa continuidad en la política económica que hizo que la izquierda, cuando estuviera en el poder, y la derecha, que ahora está en el poder, pues siguieran con ese modelo. Ese modelo es el modelo que hay que seguir si queremos prosperar, si queremos modernizarnos, si queremos perfeccionar nuestras deficientes democracias. Creo que no hay que tener ninguna vergüenza de decir que Chile es el ejemplo a seguir. No es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua, no es México. Creo que el modelo chileno es el modelo exitoso, es el modelo que ha llevado a los países a salir del subdesarrollo, que los ha llevado a tener los altísimos niveles de vida que tienen los países más exitosos de la Tierra. Tenemos un ejemplo que está allí muy cerca, que es un vecino nuestro, y ese es sin ninguna duda el ejemplo a seguir. Sí, Yo quisiera agregar y enfatizar lo que dijo Mario recién. Para mí el gran mérito de Chile es la izquierda chilena, es haber tenido una izquierda democrática, tolerante, inteligente, Copia moderna Frente y Amplio, Nuevo globalizada. Perú. Ese es el gran mérito de Chile. Y cerró. Alberto. Yo diría, Voy. le agregaría un matiz. El matiz es que Centro Chile izquierda, ¿no? no ha Una conseguido, izquierda radical. no ha conseguido ningún país en América Latina sumarse al desarrollo tecnológico y científico del primer mundo. Tienen excelentes empresas por ejemplo, de supermercados, y tienen excelentes exportaciones de vino o de espárragos, o qué sé yo, pero no han conseguido, no han logrado hacer lo que hizo Corea del Sur, por ejemplo, o lo que hizo Singapur, o lo que hicieron los famosos cuatro de... Pero es el que más se ha acercado. De América Latina es el que más se ha acercado. Sí, pero yo diría que se podía hacer más. Se podía hacer más. Y lo que estoy diciendo es una preocupación de la persona que es Cristian Larroulet,
que es un poco el arquitecto ¿Quién? de la continuidad de Piñera, el hombre el ministro en su momento más importante de Piñera, y en este momento es el hombre clave del gobierno, y él tiene ese resquemor de que no hay una especie de techo de cristal que no consigue rebasar Chile, y parece que Uruguay lo está haciendo hasta cierto punto, por ejemplo en el terreno de los desarrollos digitales y los programas. Eso lo está haciendo por Uruguay, es muy pequeño. Hace falta que Chile y hace falta que Perú Es impulso imite tecnológico, a Chile. Eso me parece muy bien, transferencia porque tecnológica, la investigación, imitación es el principio del educación. desarrollo. Siempre es el mismo procedimiento. Se imita, se mejora y se innova. Es decir, hay una trilogía de la cual no es posible escapar. Yo creo que no estamos en la fase de la imitación, pero hace falta seguir hacia la innovación, y la innovación es muy dolorosa y muy complicada. Y esto me permite meterme en una constatación que hicimos antes de salir. El público que está aquí esta noche es muy joven. Muchos de ustedes son universitarios, muchos de ustedes probablemente son los primeros en ir a la universidad porque sus padres tal vez no lo fueron. Y eso significa un gran cambio en la cultura peruana. Y nos decían acá que Perú es un país donde cada año se compran más libros, lo cual es notable también. Sobre ese tema, sobre la necesidad de que la juventud y la educación estén presentes en la agenda de las políticas públicas en América Latina, que no siempre lo están, yo quería alguna reflexión de los tres. En este mundo digital tan enredado, ¿no? Y a veces tan extraño. Pero mira una cosa, Rosa María, yo creo que es muy importante para que una democracia funcione que los mejores hagan política. El desprestigio de la política es tan enorme en América Latina en general, que los mejores suelen escapar de la política como los gatos del agua, ¿no? Ven la política con horror, y muchas veces tiene razón, porque la política ha sido el horror en América Latina. Pero si queremos que nuestras democracias funcionen, tenemos que convencer a los mejores que la política puede ser algo muy distinto, que la política puede ser la construcción de una nueva sociedad, que la política puede ser convertir a las instituciones defectuosas en instituciones que funcionen y que sirvan al conjunto de la sociedad, que además la imaginación y la creatividad pueden tener su campo en la política como lo tienen en la cultura y en las artes. Eso es algo fundamental para que las democracias se perfeccionen, salgan de la mediocridad en que han vivido nuestras democracias. Y a estos jóvenes, ahora que llegaba yo, que me impresionó muchísimo ver esa larguísima cola de gente joven, muchachas, muchachos, esperando mucho rato para entrar aquí a la ciudad de los libros. Es muy importante que esos mismos jóvenes que ahora leen, que tienen curiosidad por los libros, vean la política como algo enriquecedor y creativo, ¿no? Que la política, que puede ser el horror, puede ser también algo extraordinariamente altruista, generoso, creativo. ¿Cómo no va a serlo? Crear un país distinto, sacar al país de la pobreza, del subdesarrollo, de las enormes desigualdades que lo caracterizan. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante, que los mejores vayan a hacer política, hagan política. De esa manera se mejora la política y de esa manera se puede crear unas democracias que sean efectivas, que sean realizadoras. Mientras la política quede en manos de los peores, porque los mejores ven la política con horror, es muy difícil que una democracia prospere, mejore
y que las instituciones que hacen funcionar a una democracia pues se perfeccionen, ¿no? Creo que es muy, muy importante convencer a los jóvenes de que la política puede ser algo muy distinto de lo que ha sido hasta Trata de ahora. persuadir que Andrés. Tú incursión en mencionabas de política. que hay que poner a la educación en el centro de la agenda política y no podría, estoy seguro que Mario está sobre pensando lo mismo. Estamos en la era de la economía del conocimiento, ¿no? Y nuestros países lamentablemente siguen vendiendo materias primas como por ejemplo de Concentrados. España. Hoy en día yo siempre uso el ejemplo de una taza de café. Una taza de café que uno toma en un Starbucks en Estados Unidos, uno paga $3. Ya. ¿Cuánto de eso va al productor de café en Perú, o en Costa Rica o en Brasil? 0.5. 3%. El 97% de lo Es la que marca. paga por una taza de café en cualquier lado va a el que hizo la ingeniería genética del café, el branding, el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, si nuestros países no se ponen las pilas para mejorar la educación, nos vamos a quedar entre los países del mundo que se quedan con el 3% de esa tasa de café, en lugar de quedarnos con el 97%, como se quedan los países que mencionaba Carlos Alberto, pues, Corea del Sur, todos los países, Singapur, todos los países asiáticos. Entonces tenemos que poner la educación en el centro de nuestra agenda política y eso no lo va a hacer ningún gobierno, porque los gobiernos, por más bien intencionados que sean, tienen agendas políticas y la inversión no da votos, la inversión en educación. Entonces eso tiene que ser una cosa que tenemos que impulsar los escritores, los periodistas, los empresarios, los académicos, los estudiantes, todos, para presionar a nuestros gobiernos a que pongan la educación en el centro de la agenda política, porque si no, nos vamos a quedar recibiendo el 3% del valor de esa taza de café por el resto de nuestras vidas. Alberto. Superar esa exportación de materias primas, nada más, como darle un valor agregado a lo que plantea. Razón, Mario, cuando dice que los jóvenes bien intencionados tienen que ir a la política, porque no hay nada más riesgoso que dejar el campo político a quien Los no sirve pericotes, para otra las cosa, ratas, porque los ladrones. esa persona pues evidentemente no va a hacer las cosas bien. En cuanto a lo que dice Andrés Oppenheimer, tiene toda razón, hay que hacer una revolución pedagógica para transmitir la necesidad de que los latinoamericanos se incorporen al mundo de la tecnología y de la ciencia y en el mundo de la innovación en esos campos. Hace como 20 años, el Banco Mundial hizo un estudio sobre cómo habían conseguido desarrollarse y despegar los famosos dragones o tigres de Asia. Encontraron que había 4 o 5 cosas importantes. Este contexto ya no Primero, va a las repetirse. mujeres estudiaran. Las mujeres son el 50% del género y que por supuesto que es importantísimo que participen en la medida en que su talento les permita llegar a las mejores posiciones. En segundo lugar, la inversión en educación. Era muy importante invertir en educación, pero no invertir en educación a tontas y a locas, sino invertir curiosamente en las primeras etapas de la vida de la persona. Es decir, era más importante invertir grandes sumas de dinero en educar a los niños que en educar a los adultos, porque los adultos ya probablemente no tenían la posibilidad de desarrollarse como tienen los niños. Los niños que son educados en la ciencia, en la tecnología, que hay un acento puesto en ellos y en la educación de ellos, tienen más posibilidades de convertirse, por lo menos eso es lo que se vio en los 4 dragones de Asia, que por cierto fueron el modelo
de Deng Xiaoping Un crecimiento a cuando largo plazo. se Eso que apuesta dedicó a transformar cubano. la realidad china. Si los chinos La revolución o los cultural. asiáticos, los chinos en el caso de Singapur, el 75% de la población es china, o en el caso de Hong Kong, donde todos son chinos, consiguieron ese nivel enorme de desarrollo porque ellos no lo podían lograr. Bueno, pues lo que hicieron fue poner el acento en la educación de los niños, en la educación de las mujeres, porque la idea, además, hay una frase de Deng Xiaoping que me parece muy inteligente. Decía Deng Xiaoping que cuando se educaba a una mujer, se educaba a una familia. Cuando se educaba a un hombre, se educaba a un hombre. Pero cuando se educaba a una mujer, la posibilidad de transmitir esos conocimientos al hijo eran mucho mayores. De la misma manera, Por el tema de yo género, creo que esa es una verdad que trasciende a toda la cultura. Y había 3 o 4 cosas fundamentales que hicieron estos países y que lograron el desarrollo. Yo creo que está muy bien, por ejemplo, en Perú haya decenas o centenares de universidades. Eso está muy bien, pero mejor estuviera que se pusiera el acento en la educación de los niños. Primera Bien, infancia. nos queda ya casi nada de tiempo. Voy a dar las palabras finales a Mario Al final le sale Vargas. una frase. Muchos acá quieren preguntarle seguramente si va a volver a opinar quién votar en el 2021. Que lo esperamos. Sásteme. Pero sí hay mucha preocupación y duda por el futuro del Perú. Y no todos lo ven con el mismo optimismo, así que sería bueno recalcarlo nuevamente. Bueno, yo estoy completamente Mario. de acuerdo con Carlos Alberto y con Andrés en la importancia de la educación. No populismo, no radicalismo ni Sin de izquierda duda, ni de un derecha. país, si quiere prosperar y modernizarse, debe dar Esta mucho política énfasis a la económica educación. y a la primera En un país infancia. como el Perú, además, la educación es el instrumento privilegiado para conseguir que exista aquel elemento fundamental de una democracia que debe ser la igualdad de oportunidades. El Perú es un país de enormes desigualdades sociales y económicas. Un pobre en el Perú pues tiene muy pocas facilidades para competir en igualdad de condiciones con un muchacho o una muchacha de una familia próspera. Porque una familia próspera puede enviar a sus hijos a muy buenos colegios, hay magníficos colegios, pero la educación nacional, que es a la que llegan los pobres, es una educación muy limitada, muy pobre, porque los maestros están muy mal pagados, porque la inversión en educación es muy deficiente. Entonces, una democracia, para que funcione, no debe ser igualitaria de ninguna manera, pero sí debe existir en ella la igualdad de oportunidades, el mismo punto de partida para cada generación. Eso es absolutamente fundamental en una democracia que se respete y que sea auténtica, genuina, mientras el estatus social de una familia garantice unos privilegios, la democracia peruana será imperfecta. Necesitamos para eso una educación pública de muy alto nivel, y la inversión en educación debe perseguir no solamente la prosperidad, la modernización del país como tal, sino la creación de una igualdad de oportunidades efectiva que permita a los pobres competir con igualdad de condiciones con los ricos. Eso se puede alcanzar perfectamente. Un país en América Latina, hoy día parece absurdo nombrarlo, pero que tuvo una educación de altísimo nivel y que fue un ejemplo para el mundo, y que fue Argentina. Argentina, a comienzos del siglo XX, tenía un sistema educativo que Europa envidiaba. Era un sistema educativo absolutamente extraordinario que llevaba la educación prácticamente a todos los rincones del país, y una educación pública que permitía a los pobres
competir en igualdad de condiciones con los jóvenes argentinos más prósperos. Resalta la Luego, educación argentina. el desastre político argentino acabó con ese sistema educativo, pero hubo muchos otros países que a través de la educación consiguieron esa igualdad de oportunidades que es fundamental para que una democracia funcione. Francia, por ejemplo, donde hoy día la educación también está en un estado de crisis muy profundo, pero sin embargo tuvo una educación pública de altísimo nivel, que garantizaba en cada generación esa igualdad de oportunidades, que permitía a veces a los franceses más pobres llegar a los más altos niveles en el campo político, en el campo empresarial, en el campo cultural. O sea, eso está al alcance de un país responsable y que quiere ser de veras democrático. Crear una igualdad de oportunidades, punto de partida, y que luego, en el ejercicio profesional, o burocrático, o político, se vayan estableciendo diferencias que sean racionales y que sean aceptables. Pero desde luego, las diferencias que existen en países subdesarrollados no son aceptables y son incompatibles con sistemas verdaderamente democráticos. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber venido, por habernos acompañado esta noche. Lamentamos que algunas personas no hayan podido entrar, pero la sala tiene sus limitaciones y hay que cumplir siempre con las limitaciones de las autoridades. Muchas gracias a Alberto Montaner, a Andrés Oppenheimer, a Male Maravillosa y a todos ustedes. El público corre. Sí, mami.